Estás viendo Evolution Magazine. Así es, amigos, hora de Salud al Día. En esta oportunidad me acompaña la doctora Rosmerin Ramos, que ya ustedes la conocen. Vamos a hablar acerca de uno de los tantos trastornos del habla, como es la dislalia. ¿No le suena? ¿No la conoce? No se preocupe, para eso ella está aquí. Bienvenida, doctora, qué placer nuevamente. Muchas gracias, de verdad, encantada de estar aquí, como tú dices, nuevamente y bueno, compartiendo información de interés. En el primer programa hablamos, cuando la invité, muy a grosso modo de todos estos trastornos del habla y le dijimos en esa oportunidad que íbamos a ir desarrollando poco a poco cada uno de ellos para que fuesen conociendo. Y este quizás es un término que a menos que lo estés pasando con algún familiar o lo tengas, creo que la mayoría lo desconoce. Entonces vamos por supuesto con la pregunta icónica, ¿qué es la dislalia? Por supuesto que sí, es muy desconocido. Claro, como acabas de decir, a menos que padezcas o que tengas un familiar que padezca el trastorno, es que tú puedes saber un poquito sobre esto. Pero ¿qué es la dislalia? Como tú lo acabas de decir, es un trastorno del habla, específicamente del habla, donde van a estar alterado la articulación o la pronunciación, como un término más familiar, de los fonemas del habla. Los fonemas se refiere a ese sonido, por ejemplo, de las letras. El sonido P, el fonema sería ese sonido. Okay. La letra S, el sonido sería S. Entonces, para que sepan, es una alteración o una dificultad en la pronunciación o la articulación de estos fonemas, ¿ok? ¿Qué tan frecuente es este trastorno, doctora? Porque no es conocida, muy conocida la palabra, pero ¿qué tan frecuente es a nivel de consulta? Sí es. Es básicamente lo que más llega a la consulta, ¿ok? Siempre el motivo de consulta de los padres es: mi hijo no habla bien, mi hijo no pronuncia bien, y el más común, el fonema que más común acude a la consulta es el fonema R. Doctora, mi hijo no pronuncia la R. Doctora, mi hijo tiene dificultad para pronunciar la R, tiene la lengua trabada. Ajá. Es lo que más suelen decir en la consulta, pero sí, es muy frecuente. Yo diría que sería como el 70% de los casos que llegan a la consulta. Significativo. Muy significativo. Ahora, cuando hablamos justamente la palabra, la letra R, yo he escuchado muchos padres cuando si usted, es que no pronuncia la R, creo que es como que la letra más difícil, ¿será? De pronunciar. Sí, de hecho, existen dentro de los tipos de la dislalia, las dislalias madurativas. ¿Y esto es por qué? Porque hay un proceso de adquisición de fonemas según las edades. ¿Okay? Esto es claro, según la maduración de las estructuras cerebrales. Recordemos que todo lo que es cerebro está relacionado directamente con lo que es el lenguaje y el habla. Entonces, a medida que esto va madurando, es que nosotros o los niños van logrando esta pronunciación o correcta articulación de los fonemas. Entonces, por eso les traigo aquí, fíjense, no sé si la cámara logra captar. Ok, ya vamos a ir con la cámara, mi José, va a hacer zoom para poder captar mientras usted va a explicar todo este tema de fonemas. Un poquito este cuadrito para que sepan a qué me refiero yo cuando hablo de dislalias madurativas. Fíjense, los fonemas tienen una edad de adquisición. Obviamente, este proceso empieza desde la infancia, desde la niñez, y ya a los 3 años de edad, miren la cantidad de fonemas que deben tener adquiridos los niños. Todos los fonemas bilabiales, M, P, B, fonema K, fonema T. Entonces, es para que vean a la pregunta que me hiciste, es el fonema R, que es el último, fíjense, 6 años de edad, y tenemos el fonema R aquí. Es decir, con esto lo que quiero decir es que muchos padres se preocupan cuando el niño de 3 años no le pronuncia la R. ¿Entienden? Entonces no deben preocuparse porque miren todo el proceso de maduración que necesita un niño hasta los 6 años para poder adquirir el fonema R. ¿Okay? Entonces, no se preocupen padres cuando en este caso el niño no pronuncia la letra R, es normal. Por decirlo así, obviamente que
todo depende de la estimulación de este proceso de maduración. Muchos niños adquieren muchísimo antes de las edades establecidas estos fonemas. Hay niños que ya tienen 4 o 5 años y una R bellísima, mientras que a otros sí les cuesta un poquito más. Pero entonces lo que quiero es que se lleven, que no, si un niño tiene 3, 4 años no me pronuncia el fonema R, no se preocupen, no se vayan a alterar o a preocupar tanto, porque pues tienen chance hasta los 6 años de que este proceso de maduración cerebral se dé para que ya los órganos fonoarticulatorios puedan emitir esta apraxia correctamente, que es la vibración lingual, que es lo que se quiere. Ahora, si está muy preocupado, vayan a consulta para que la doctora lo evalúe mejor, pero hay un tiempo. ¿Cuáles son las causas de la dislalia? Fíjate, eso te lo puedo aclarar mencionando primeramente los tipos de dislalias. Okay. Existen dislalias funcionales, que esto es fallas en lo que es la posición adecuada de los órganos fonoarticulatorios, ya sea posición inadecuada de labios, posición inadecuada de lengua, posición inadecuada de lengua en dientes, en paladar, ¿ok? No hay ningún tipo de alteración a nivel estructural o anatómico, solamente de tipo funcional, que el niño no logre coordinar o posicionar adecuadamente estos órganos fonoarticulatorios, ¿ok? Okay. Tenemos las dislalias de tipo auditiva, que es cuando el niño presenta algún tipo de alteración a nivel auditivo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tengo otro cuadrito para que ustedes comprendan un poco ¿a qué me refiero yo cuando hablo de las dislalias de tipo auditiva y sepan cuál es la causa? Ok, fíjense que... Ok, ahí lo tenemos en pantalla. Chévere. En nosotros le llamamos la banana. En esta banana tenemos una gran cantidad de fonemas. Esto lo que tengo aquí es un audiograma donde de este lado que tenemos acá están los decibeles o la intensidad o el volumen al cual nosotros escuchamos, ¿ok? Y aquí arriba tenemos la frecuencia, que es la gama de sonidos al cual está expuesto el oído humano. Entonces, fíjense, lo normal que nosotros tenemos, o una audición normal, es hasta 20 decibeles, ¿ok? De 0 a 20 decibeles es una audición normal, de una persona normal. Ya de allí, de 20 para abajo, estamos hablando de pérdidas auditivas. Entonces, fíjense que los fonemas, cuando nosotros emitimos ciertos fonemas, los emitimos a cierta intensidad. Por ejemplo, el fonema S está a una intensidad de 30 decibeles. Si nosotros tenemos un niño con una alteración de tipo dislalia a nivel del habla, ¿ok? El niño no pronuncia la S, el niño me lo mandan a terapia, no mejora, no escucha, le repetimos, pasa 1 año, 2 años en terapia, ¿qué ocurre? Que no evaluamos la parte auditiva. ¿Ves? No evaluamos la parte auditiva. Cuando hacemos una evaluación auditiva encontramos que un niño tiene una pérdida auditiva de tipo leve. ¿Qué ocurre en la pérdida auditiva de tipo leve? Mire todos los fonemas que están involucrados. La S, la T, la F, la K, la J, B, P. Entonces, es importante que ante estas fallas articulatorias o fallas de pronunciación siempre se haga la evaluación médica primeramente, ¿ok? Médica especializada, es decir, con el foniatra. ¿Por qué? Porque pudiera el niño tener una pérdida auditiva, un compromiso auditivo y no saberlo. Claro, el niño me escucha perfectamente, puedo entablar una conversación con él, pero ¿qué ocurre? Tiene dislalias, porque estos fonemitas no me los está captando como debería, ¿ok? Entonces hay un problema auditivo que hay que evaluar. Hay que evaluar y hay que trabajar, tratar primeramente antes de ir a una terapia de lenguaje, donde me pueden dar esta corrección del habla. Okay. A eso me refiero. Antes de, tengo un niño con fallas articulatorias, debe primero tener una evaluación por un médico especialista. ¿Para qué? Porque estas son una de las causas, las pérdidas auditivas. Ok, estábamos justamente porque hablábamos de las causas, me hablaba de que primero íbamos a hablar de los tipos de dislalia. ¿Hay otros tipos de dislalia? Sí. Tenemos las dislalias orgánicas. Las dislalias orgánicas se refieren a aquellas malformaciones a nivel estructural de lo que son los órganos fonoarticulatorios. Pues, entre estas tenemos, por ejemplo, la hendidura labiopalatina, donde tenemos, ¿sabes?, la división de los labios y ausencia de paladar. Estas me conllevan a unas fallas articulatorias más que todo de tipo de fonemas velares, como por ejemplo K, J, J y G, GA.
no tengo el paladar, tengo insuficiencia de paladar y por supuesto todo este aire que yo necesito para ejercer esta presión y emitir el fonema se me va a escapar a nivel nasal, ¿ok? Y entonces el fonema no se va a dar correctamente. También tenemos el frenillo lingual, por supuesto. Muy si tengo, común. súper común. Si tengo a un niño que tiene un frenillo lingual limitante, esto me va a limitar a los fonemas linguales o lingualveolares superiores. L, R, R y N. Fíjate que tengo que subir o elevar la lengua, tocar con el paladar para poder emitir estos fonemas. Entonces, si tengo un niño con una limitación a nivel de frenillo, no me va a emitir correctamente o a pronunciar correctamente estos fonemas. Tengo que hacer una pausa, se me acabó este espacio. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con más hablando de la dislalia con la doctora Rosmerin Ramos foniatra. Así que no se vaya, ya venimos. Ya regresa Evolution Magazine.